¿Aló? Se escucha súper. ¿Se escucha? Ya. Bueno, disculpen la tardanza, estudiantes, pero es primera clase que tenemos y el formato distante también es nuevo para nosotros. Así que disculpen la demora. Espero que las próximas clases ya estemos más peritos en esto. Bueno, me presento. Mi nombre es Fernanda Cuevas. Soy estudiante del doctorado en farmacología. Estudiante, bueno, y bioquímica de profesión. Y hoy día, o sea, les queremos presentar nuestro CFG, una introducción a lo que es nuestro CFG, que es Diálogos de Ciencia, Política y Sociedad. El grupo docente es bastante amplio, porque este CFG tiene una particularidad que fue que está hecho por estudiantes. A diferencia de los otros CFG, este CFG nació por iniciativa de estudiantes de diferentes carreras. Entre esas está Sebastián Riquelme. Hola. Hola a todos. Gracias. Raúl Fuente Alba. Hola, Raúl. Él es químico y magíster en química. Sebastián, que es bioquímico y está haciendo el Hola, doctorado en ahora sí. ciencia. ¿Ahí sí? Ahora Ya, muy genial. sí. Hola, soy Raúl Fuentel. Hola. También está eh, Pedro Lobos, también es profesor. Él es químico farmacéutico de la facultad, también está haciendo el doctorado en farmacología. Peter. Buenas, saludos. ¿Qué me queda? Bueno, y también tenemos ahora este año nuevos integrantes. Bueno, está Camilo, que también ha sido parte otro año. Camilo González, el astrónomo de astronomía. Saluda. Él. Tomás Hernández, que es bioquímico y está haciendo el doctorado en ciencia, no me acuerdo, en medicina, no me acuerdo cómo se llama. Lo siento. Hola, Tommy. También están Sara y Constanza, ambas, bueno, una bioquímica, otra químico-farmacéutica, el doctorado también de farmacología. Y está la Cata, hola Cata, también parte del staff de profesores. Y también está el J, que es nuestro ayudante. J, ¿estás por ahí? No te veo. J. Birma, ahí estás. Ya. Bueno, el curso va a contar diferentes, vamos a tratar distintos tópicos, los cuales vamos a traer gente, distintos invitados que nos van a dar charlas todos los, digamos, todos los jueves, y también va a haber una instancia en donde la ideal es que todos los estudiantes puedan preguntar, ya preguntar sus dudas respecto y desarrollar el tema. La idea de este CFG es que ustedes lo aprovechen y participen lo más que puedan y aprovechen mucho los invitados. Los invitados son desde gente, o sea, políticos, desde gente metida en la academia, gente metida en otras áreas. Algo en el chat, creo. Ya. No sé cómo correr ahora la diapo. Ahí sí. Bueno, ahí está quiénes somos. Está en la primera versión. Y foto de la segunda versión que tuvimos con los alumnos. Esta primera vez que la hacemos de esta manera. Versión 2017 y versión 2018. Bueno, los objetivos de aprendizaje, estas diapositivas se las vamos a dejar, así que las pueden ver, así que no hay problema. Pero básicamente es ver la importancia de la ciencia y los beneficios que esta puede tener en el desarrollo, digamos, de política y sociales. Ahora está muy en... ¿Algo ocurre? Esta es la primera diapo. No está avanzando. Dale. A mí me avanzó. ¿Cómo se avanza? Quizás tienes que ponerla arriba en modo presentación. A ver. ¿Arriba Sí. dónde? A tu izquierda, arriba, superior izquierda. En todo el borde. Hay un play, por decirlo.
Ah, tengo un pausa. ¿Será esto? Está en la figura del disquete, en toda la esquina. Espera, Entonces, ¿estamos hablando del data? O sea, del Frenchy, ¿puede ser también el botón que está al lado de la barrita de zoom abajo? creo que ahora avanzó, ¿no? avanzó. Es que ahora le saqué la presentación, estaba en modo presentación. Es que creo que no está avanzando contigo, pero ahora sí vemos la segunda diapositiva. A lo mejor está muy lento. ¿Puede ser? ¿Qué diapo ven ahora? La segunda. La segunda ahora. Ya, estoy en objetivos de aprendizaje. No, ¿quiénes ¿Quiénes somos? somos? Ah, ya. Bueno, ya saben quiénes somos. Estoy en la cuarta. ¿La ven? No. No. Está en la Mira. 2. No, algo está pasando. Quizá la presentación quedaste en la 2, como modo presentación. No, estoy en la 3 según esto. Estamos en vivo, así que todo puede pasar. Sí, disculpa. Es extraño esto. A ver, Televisión. ¿y ahí? Ahí está la Sí, tercera. y avanzaste. ¿Está avanzando? Avanzaste a la 3, objetivos de aprendizaje. Ya, maravilloso. Gracias, chiquillos. Hoy. Ahora se me fue. Ya, es que estaba leyendo sus chats porque anotaron cosas también. Ya. Ahora sí ven objetivos de aprendizaje, ¿no? Sí. Ya, gracias. Bueno, como había dicho que esta diapositiva igual la van a tener, pero básicamente es ver la importancia de la ciencia, el desarrollo de la ciencia en las políticas públicas, y sobre todo en problemas que de repente uno no escucha mucho a los científicos. Un ejemplo puede ser lo que está ocurriendo ahora, ¿ya? Por lo tanto, nosotros queremos invitar a actores de diferentes, digamos, índoles, tanto del ámbito social, el ámbito político, el ámbito científico, para que ustedes puedan aprovechar esta instancia y reflexionar bajo distintos temas que vamos a ir viendo durante nuestro CFG, ¿ya? Ahora a mí no se me mueve. ¿Ya? ¿Se corrió la diapo? No. A ver. ¿Y ahora? ¿Tampoco? Tampoco. Un poco. ¿Ahí? Ahí sí. Ahí Ahí sí. sí. ¿Ahí sí? Sí. Ya. Evaluaciones. Bueno, si bien es un CFG bastante relajado respecto a que son charlas y la idea es que ustedes participen, obviamente también va a tener la parte de evaluación. Por supuesto, como estamos en un modo remoto, van a haber algunos cambios respecto a años anteriores. Básicamente, la gran evaluación que tiene el curso es un proyecto de difusión, el cual ustedes eligen un tema de los tratados o bien pueden proponer temas nuevos, y respecto a esto ustedes desarrollan algún trabajo de difusión. Años anteriores se han realizado proyectos como por ejemplo visita a colegio, trabajos de, no sé, reunión con charlas, muchos tipos de trabajos en donde se ha tenido mucha interacción con gente. Dado que este año es especial, nosotros vamos a pedirles, digamos, que los proyectos, por supuesto, esta vez sean más hacia el lado informático, es decir, quizás de difusión, pero a través de redes sociales, a través de otros medios que no necesiten, digamos, contacto físico ni tampoco violar la cuarentena, ¿ya? Este trabajo se supone que los tienen que ir abordando durante todo el semestre y para ello ustedes tienen que hacer grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo van a contar, cada grupo, lo ideal es que esté formado por cantidades de diferentes, o sea, por estudiantes de diferentes facultades, porque la idea también es que ustedes integren y conozcan gente de otras facultades y de otro ámbito. También, bueno, idealmente también que sea mixto, que tenga
tanto mujeres como hombres, que de diferentes facultades, y además van a contar con un tutor que van a ser algunos de los profesores que los va a guiar, digamos, en caso de que tengan duda o algo así. Este proyecto, como lo van a ir desarrollando, van a haber fechas que ustedes van a poder trabajar en el proyecto. Esas fechas no vamos a tener presentación y las vamos a informar más tarde, ¿ya? O sea, más adelante. Y, lo siento. Además de esto, ustedes van a tener que presentar en un momento una idea. La idea previa es como un anteproyecto de lo que ustedes quieren hacer. Y después, la última sesión del curso, ustedes van a tener que presentar ya los resultados del trabajo, ¿ya? Idealmente es que ustedes hoy día mismo o después de esto, ustedes por los foros se pongan de acuerdo, o por WhatsApp. Vimos que ustedes tenían un WhatsApp, así que pueden ponerse de acuerdo para formar los grupos, ¿ya? Los grupos son entre 5 o 6 personas para que ustedes ya vayan buscando gente o conociendo, y para que la otra, y apenas tengan el grupo formado, nos informen y nos manden, digamos, el nombre del grupo, o sea, grupo 1 y los integrantes, ¿ya? Bueno, los porcentajes de las presentaciones de resultados, 30 y 30%, y la participación va a ser un 40%. No pedimos que ustedes hablen en todos los foros porque es logísticamente imposible, pero sí que participen quizás haciendo preguntas previas para más o menos enfocar y que los expositores tengan una idea previa de lo que quieren ustedes saber respecto a ciertos temas, o también en la misma presentación, o si tienen duda o quieren establecer, digamos, discusión, importante que ustedes abran foro y participen, ¿ya? Porque eso es un alto porcentaje de la evaluación que van a tener. No sé si me queda algo por decir, Sebastián, chiquillos. Creo que está todo. No. Ya, no les hablo más porque ahora viene la primera clase, que va a ser la introducción, Sebastián Riquelme. Seba, te dejo Ok, gracias. al mando. No sé cómo se quitar ahora la pantalla. Ahí la quité. ¿La quitaste tú? Ya. Sí. Genial, porque yo no sé cómo. Y... ¿No quedó nada en el tintero? ¿Algo que quieran agregar, chiquillos? ¿Los otros profes? Bueno, entonces, ¿están viendo la pantalla? ¿La ven todos? Sí. ¿Sí? ¿Están viendo la diapo que dice la clase de hoy? Sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Entonces, precisamente, la idea de esta clase introductoria es un poco comentar estos aspectos que están resumidos en esta diapo. Es precisamente obvio una clase de introducción al CFG, de diálogos de ciencia, política y sociedad. Y la idea es que abordemos 3 cosas. Lo primero van a ser conceptos, que son conceptos relativamente sencillos, pero que es necesario que ustedes entiendan. Además, una línea de tiempo de la institucionalidad científica. Y luego, obviamente, la idea es explicarles cómo funciona la ciencia y la institucionalidad científica en Chile, y también un poco que podamos hablar acerca del modelo de ciencia o de conocimiento, de generación de conocimiento en Chile. Y finalmente la idea también es que abordemos cómo Chile está, digamos, en qué lugar está Chile en el contexto internacional en cuanto a la generación de conocimiento, ¿sí? Cualquier cosa, si ustedes tienen alguna duda, el programa Zoom les permite, hay una opción donde ustedes pueden levantar la mano, ¿sí? Entonces, si ustedes a lo largo de la presentación tienen alguna duda, levantan la mano y yo les puedo dar el micrófono y ustedes pueden hacer la pregunta que ustedes quieran, ¿ok? Entonces, los primeros conceptos son los siguientes. Innovación. Innovación, el ejemplo más claro de innovación es, por ejemplo, lo que ocurre con el teléfono. El teléfono es un invento que tiene aproximadamente más de 100 años, pero que, sin embargo, si uno lo compara con los inicios y lo que tenemos hoy día como los celulares, es un ejemplo claro de innovación. O sea, ha cambiado la forma que tiene, ha cambiado
los alcances que esta puede tener, incluso las cosas que uno puede hacer con un teléfono hoy día van mucho más allá de simplemente hablar. Entonces eso es un ejemplo claro de innovación. Otro concepto clave es el concepto de investigación básica. La investigación básica es la investigación que se hace por la búsqueda de entender los fenómenos de la naturaleza o de entender simplemente lo que nos rodea. Y por otro lado, la investigación aplicada es cuando alguien quiere entender algún fenómeno o algo que ocurre en la naturaleza, pero esta vez con una intención clara, o sea, quiere darle una aplicación a esta investigación. Entonces, hay muchos que no les gusta mucho esta definición de ciencia o de investigación básica, investigación aplicada, entonces creen que todo es finalmente investigación y no hay que darle estos subtipos, pero sin embargo se habla mucho de estas dos, de la investigación básica y la aplicada. En este ejemplo es súper claro. Este es un mono que estaba en un diario, que dice, claro, donde están estos dos sujetos que lo que plantean es que están haciendo ellos ciencia básica, entonces están estudiando la física de cómo hacer una rueda, y por otro lado llegan estos otros bien enojados porque estos de acá, de la izquierda, no están haciendo nada, y estos de la derecha lo que quieren es, en el fondo, que alguien les solucione su problema, que es acarrear las cosas, ¿cierto? Entonces, claro, estos están haciendo estos están inventando la rueda, pero esto no la están usando. Y siempre un poco la crítica que existe, que estos dos mundos de la investigación básica y el de la investigación aplicada no conversan. No sé si hay dudas, ¿alguien está planteando algo? Sí, se me olvidaba decirles que la presentación, así como la sesión en completo, va a quedar a disposición de ustedes luego en un curso. Así que no se preocupen por si no alcanzan a tomar apuntes de algo, va a estar todo, ¿ya? Y además les voy a subir material que puede ir apareciendo, les voy a subir material complementario por si ustedes quieren profundizar en algún tema. Ok, entonces, sigamos. Luego, los otros conceptos que nos interesa que ustedes entiendan es el de tecnología. La tecnología es todo aquello que nos permite aprovechar el conocimiento científico. Y esto incluye las teorías y también las técnicas o los instrumentos que se ocupan para aprovechar ese conocimiento científico. Y finalmente, el concepto de investigación y desarrollo es el concepto más amplio que existe en relación a esto. Y lo que plantea el concepto de investigación y desarrollo es finalmente es todo. O sea, es la investigación básica, la investigación aplicada, el desarrollo de esto, es la tecnología que se ocupa, es simplemente todo lo que rodea al proceso de generación de conocimiento. ¿Sí? Entonces ahora vamos con una breve historia de la institucionalidad científica. La institucionalidad científica en Chile parte cuando se empiezan a realizar los primeros estudios en la Universidad de Chile. Incluso antes de la Universidad de Chile estaba la Universidad de San Felipe. Y claro, esa es la primera como gran institución que empieza a realizar investigación. Y luego ya en 1869 aparece la primera sociedad científica, que es la Sociedad Médica de Santiago. Y si ustedes ven, no hay muchas cosas relevantes en prácticamente un siglo y medio de historia, no hay mucho que uno pueda contar. Por ahí está la aparición de Corfo, luego está la aparición de las becas Fulbright o de la Comisión Fulbright. Y esto es relevante porque la Comisión Fulbright es una comisión que lo que permitía era dar becas a chilenos que pudieran ir a hacer doctorado a Estados Unidos. Entonces es la primera especie de beca que existe de este tipo. Luego, y lo van a ir ustedes viendo a lo largo de la presentación, que uno de los principales problemas que tiene Chile en cuanto a la política o en cuanto a la generación de conocimiento es la falta precisamente de una institucionalidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en la década del 60? Hay gobiernos que de alguna manera no instauran una política de ciencia, pero sí generan grandes centros que incluso existen hasta el día de hoy, como el INAH, la SECHEN o el INEA, probablemente ustedes han oído hablar de ello. Y ya a fines de la década del 60 aparece CONICET. CONICET fue desde esa fecha hasta este año, la institucionalidad científica por excelencia en Chile. Y también cercano a esa fecha aparece los Premios Nacionales de Ciencia. Luego, con el golpe militar y con Pinochet, entonces hay un receso del Consejo de CONICET. CONICET funcionaba como un consejo. Y aquí se instauran, durante el gobierno militar,
durante la dictadura de Pinochet se instauran probablemente las políticas, la base de las políticas que actualmente tenemos en Chile en cuanto a generación del conocimiento, que tiene que ver con el programa de becas, que ustedes van a ver que el programa de becas no ha cambiado mucho, se han ido agregando becas para subsectores, pero es prácticamente lo mismo. Y por otro lado, digamos, el gran símbolo de la generación de conocimiento en Chile es el proyecto Fondesit, que es, como su nombre lo dice, el Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico, y esto es lo que financia principalmente las investigaciones de prácticamente todos los profesores en la universidad, y no solo en la Universidad de Chile, sino que en la universidad en regiones. Prácticamente los fondos de investigación están en gran parte destinados al Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico. Luego entonces, a fines del gobierno de Pinochet, se genera las becas CONICYT, que son principalmente quienes han permitido doctorarse a muchas generaciones desde esa fecha hasta ahora en Chile. Y también en la década del 90 hay varios hitos que son relevantes, por ejemplo el programa Explora, que probablemente más de algunos de ustedes lo conocen. El programa Explora lo que hace es tratar de generar divulgación y tratar de generar también que principalmente los estudiantes entiendan lo que es la cultura científica. ¿Sí? Entonces es un poco llevar lo que hacen los investigadores en las universidades la generación de conocimiento, llevarla a los colegios. Otra cosa relevante en esta época es la generación de la iniciativa científica Milenio. Y finalmente ya nos saltamos hasta el 2008, donde se generan las becas Chile. Las becas Chile son las becas que permiten a los chilenos realizar sus doctorados en el extranjero. Entonces, de esa manera llegamos hasta el gran hito, yo creo, el gran hito en la historia de la institucionalidad científica en Chile, es la generación del nuevo ministerio, que se llama Ministerio de Ciencias, Conocimiento, Tecnología e Innovación, y que ya lleva en funcionamiento prácticamente 2 años. Sin embargo, aún no se ven muchas luces porque está principalmente instaurándose este ministerio. Entonces, ahora ya pasamos a la fase de entender un poco cuál es la institucionalidad científica o institucionalidad del conocimiento en general. Entonces podemos ver esto. Primero, hay que entender que la principal institucionalidad antes de este ministerio era CONICYT, y CONICYT era un organismo dependiente del Ministerio de Educación. Eso ahora ya no está, entonces del Ministerio de Educación pasa cambia de nombre CONICYT y se llama ahora Agencia de I+D. Y lo que hace este ministerio en el fondo es ordenar un poco, congrega todas las iniciativas relacionadas con la generación de conocimiento en el Ministerio de Ciencia, genera subsecretaría y además seremías a lo largo del territorio, y genera entonces esta denominada Agencia de I+D. Acá lo primero que ustedes pueden ver es que producto de este cambio que existe, hay una separación ahora entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia. Son ministerios distintos. Hay países donde la ciencia o la generación de conocimiento está íntimamente relacionada con el Ministerio de Educación, puesto que son principalmente las universidades las que desarrollan el conocimiento. Entonces, digamos, se los comento porque es una cuestión relevante a la hora de entender cómo funciona el sistema en Chile y cómo va a funcionar de aquí al futuro. Entonces, como les decía, está esta agencia de I+D, que se llama ahora ANID. ¿Y qué es ANID? Para entenderlo en simple, es una caja registradora. O sea, es la caja pagadora de todas las iniciativas de conocimiento, tecnología, innovación, etc. Lo explico mejor de esta manera. Lo que la ANID, ex CONICYT, tiene 5 ejes, y estos ejes son los que están aquí. Está el eje de redes de estrategia y conocimiento, que lo que busca en este caso es que exista una especie de relación de la generación de conocimiento con la industria, ¿sí? Entonces, la principal fondo que tiene, esto funciona así. La ANID lo que hace es que tiene distintos ejes, y cada uno de estos ejes está relacionado con fondos o con concursos. Entonces, la red de estrategia y conocimiento lo que tiene es el PAI, que lo que busca es integrar doctores a la industria. Luego está el capital humano,
y esta sigla significa Programa de Formación de Capital Humano Avanzado. Y esto lo que busca es, precisamente, son todas las becas. Becas de Magíster, becas CONICYT, becas Chile, becas de todos los niveles en el posgrado. Luego están los proyectos de investigación, y esto es esencialmente Fondesit. Luego está el área de centros, y en el área de centros lo que podemos ver es que está FONDAP y está Milenio. Vamos a ahondar un poco más en ello en la siguiente diapositiva. Y finalmente está investigación aplicada, que es el programa FONDEF. Entonces, ¿qué hace ANID? Como les comentaba, lo que hace principalmente es que es una caja pagadora, o sea, tiene recursos y los distribuye en base a concursos, y esos concursos tienen relación con, con distintos parámetros, ¿ya? Y aquí a mí me gusta mucho, y creo que es muy relevante que tomen atención en esta diapositiva, porque es clave para entender cuál es el modelo que tenemos de generación del conocimiento en Chile. Tenemos aquí en la flechita, al lado izquierdo, donde la definición de las temáticas son totalmente liberalizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que es el investigador principal el que decide qué quiere investigar. O sea, por ejemplo, cuando ustedes sean investigadores el día de mañana, ustedes van a decidir qué es lo que quieren investigar, y eso en el fondo con el criterio de ustedes, con lo que ustedes determinen, ¿ya? Que necesariamente, o sea, puede responder a problemas nacionales, pero no necesariamente puede responder a problemas propios de la ciencia o del conocimiento. Y por otro lado, podemos distribuir los recursos en base a definiciones de temáticas previamente establecidas. Y cuando me refiero a temáticas previamente establecidas, me refiero a que hay, en el fondo, un problema nacional. Por ejemplo, puede ser el problema de la escasez hídrica, puede ser el problema de la minería en el norte, puede ser cualquier cosa. Y se define entonces una problemática y se establecen fondos que van en línea de esa problemática. Entonces, por ejemplo, en ese caso está el proyecto FONDAP. El proyecto FONDAP son proyectos que se abren no todos los años, pero lo que buscan es generar centros que están enfocados en investigación básica, pero que van a tener, que van a estar apuntando a un problema particular. Por ejemplo, quizá alguno de ustedes conozca el ACDI en la Facultad de Ciencias Químicas de la Chile, que tiene que ver con problemas metabólicos, principalmente. Si son de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, probablemente conocen el CR2. Y si son de la Facultad de Ciencias, probablemente conocen el FONDAP del profe Allende, que es el CGR. Y entonces, como les decía, esto está, primero, hay una definición que es cuál es la temática que van a investigar, y segundo, es en qué está centrado. Puede estar centrado en la producción científica, o puede estar centrado en otra cosa, por ejemplo, como Explora, que está centrado en la divulgación. Y finalmente, también esto está relacionado con, por ejemplo, los proyectos Fondesit son proyectos individuales, donde el investigador principal define lo que quiere investigar y lo hace. En cambio, los proyectos FONDAP, por ejemplo, es donde se necesita una asociación entre varios investigadores que establezcan una manera de resolver algunos de estos problemas o de investigar algunos de estos problemas que aquejan a la nación, ¿sí? No sé si se va entendiendo todo. Hay una función también donde ustedes pueden poner un dedito para arriba, así todo se entiende hasta aquí. Entonces, siguiendo en la misma línea, les pongo acá el presupuesto de CONICYT del año anterior, del año 2018. Y acá es súper claro, porque yo les comentaba que lo principal que hace Fondesit, o sea, lo principal que hace CONICYT, que ahora, recordemos, está extinto, ahora se llama ANID, en este nuevo ministerio. Entonces, lo principal que hace esto es financiar el programa Fondesit, ¿ya? Que, como les comenté en la diapo anterior, es un programa destinado a problemas que se le ocurren, digamos, al investigador, que son programas, o sea, son proyectos individuales que gana un investigador para, en el fondo, tratar una temática que es absolutamente liberalizada, o personal, o individual. Entonces, esto se come el 40% del presupuesto de CONICYT. Y por el otro lado, el otro programa es el programa de la formación de capital humano avanzado. Entonces, el programa, ojo que el programa de capital humano avanzado son las becas, ¿sí? Pero al final esto es un poco más de lo mismo, porque la investigación que se hace en un proyecto Fondesit, por ejemplo, en cualquier estudio, en cualquier área del conocimiento, no solo tiene por qué ser biología, esto pasa también en humanidades, etc. Los programas Fondesit, vamos a ver después que
no tienen muchos recursos para tener, digamos, mano de obra, o en el fondo individuos que puedan hacer esa investigación. O sea, financia la investigación, pero no financia a los individuos que van a realizar esa investigación, que es súper relevante a la hora de hacer una investigación, obviamente. Entonces, ¿quién pone los recursos para que ese proyecto se realice finalmente? Es CONICYT también, pero a través del Programa de Formación de Capital Humano Avanzado. Entonces, por un lado a los profesores, o por un lado a las universidades se les financia la investigación con el programa Fondesit, y por el otro lado se financia a quienes hacen esa investigación. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren una especie de tercerización de una cuestión propia de alguna universidad, que en el fondo una universidad tiene que hacer investigación, es parte de lo que hace una universidad, pero la investigación, digamos, se hace por Fondesit y se le paga a esa gente con el programa de formación de capital humano avanzado. Entonces, ¿qué es un proyecto Fondesit? Primero les pongo aquí en este cuadro cuáles son los criterios para otorgar un proyecto Fondesit. Entonces, primero, la calidad de la propuesta, o sea, tiene que ser una cuestión que tenga sentido en relación al marco teórico que existe en un tema en particular de algún área del conocimiento. Luego está la viabilidad de la propuesta, o sea, se busca que sean propuestas que puedan ser realizadas. Y tercero, se busca la productividad. Y este, en el fondo, es un factor que solo cuenta al investigador. Y cuando uno habla de un investigador, lo que busca es la productividad, y eso se traduce en simple en el paper. Vamos a ver después qué es el paper, pero cuando hablamos de cuál es la productividad de él, es cuántos papers es capaz de producir ese investigador. Entonces, ¿qué contempla un proyecto Fondesit? Un proyecto Fondesit son 57.000 millones, o sea, son 57 millones de pesos al año, y van solo un 13% que puede ser destinado a tesistas que no tengan beca CONICYT. Luego hay un 17%, o sea, imagínense, prácticamente de estos 57 millones, prácticamente el 20% va destinado a los sueldos de profesores. Entonces va al sueldo del investigador y al sueldo del co-investigador. Y hay un tercer ítem, que es finalmente el de la investigación. Y aquí entra todo. O sea, entra, por ejemplo, los viajes que realizan los profesores cuando tienen que exponer en algún congreso los resultados de su investigación. Entran también los sueldos que le pagan a los técnicos o a quien apoye esa investigación. Y además, por ejemplo, en investigaciones de ciencia o de química o de biología, se pagan los reactivos que se ocupan, se paga todo lo demás. Y además, la universidad, por cada proyecto Fondesit que se adjudique a esa universidad, recibe un dinero que se llama overhead, y ese overhead está destinado, es aproximadamente 8 millones, más los 57. Ojo, estos van a la cuenta corriente del investigador, estos van a la universidad. Entonces estos overhead lo que hacen es que, de alguna manera, están destinados a que Fondesit pague la luz, el agua, la utilización del espacio, secretarias que puedan haber asociadas a ese proyecto, etc. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces ahora me interesa comentarles el tema de las becas. Aquí están las becas, y entonces hay dos cosas. Hay becas en el extranjero y están las becas en Chile. Entonces la gente puede hacer el doctorado afuera si quiere, o hacer el doctorado en Chile, si así lo desea. Y para cada caso existen parámetros que se evalúan que están parametrizados y otros no parametrizados. ¿A qué me refiero con eso? A que, por ejemplo, un dato que está parametrizado es aquel que uno va a una tablita y encuentra el valor. Por ejemplo, cuando se analiza la trayectoria académica de una persona, lo que se evalúa es, por ejemplo, la universidad de la que viene en relación a los años de acreditación que tenga esa carrera, y se evalúa la nota final con la que esa persona saca la licenciatura, por ejemplo, y cuál es su ranking dentro de la corte, digamos, que salió ese año. Y en base a eso se calcula un puntaje que es fijo, ¿ya? Si ustedes quieren, yo les puedo compartir el link para que ustedes evalúen en qué condiciones están y qué tanto puntaje tienen. ¿Sí? ¿Se los voy a copiar? Entonces, esos son los parametrizados. Perdón. Esos son los parametrizados. Y los no parametrizados son en los que hay digamos, un par, un científico es quien evalúa, o un investigador en el área evalúa el puntaje que eso tiene, ¿sí? Y eso puede ser ya sea para beca en el extranjero o para beca en Chile. ¿Qué cosa me interesa comentarles con respecto a esto y al modelo? Es que las becas son, en el fondo,
voucher o dinero que se entrega de manera individual. ¿A qué voy con esto? Que en Chile lo que se hace es que se financia a aquel estudiante que tiene buenas notas, aquel estudiante que en el fondo ha hecho, no solo tiene buenas notas, sino que también probablemente ha hecho investigación relacionada en el área, etc. Pero no se financian grandes proyectos. Me refiero a que, por ejemplo, la forma en la que tienen de financiar becas en otros países es que los estudiantes van a trabajar a un instituto y ese instituto se encarga de pagarle a esos becarios o a esos estudiantes. En cambio, en Chile no. Los recursos se le entregan al estudiante y el estudiante en el fondo define en qué lugar va a realizar su tesis, cuál va a ser la temática que él va a abordar, sin ninguna, digamos, visión del país, porque no necesariamente tiene que haberla. O sea, acá lo que se busca es responder cuestiones que puedan ser teóricas simplemente y no necesariamente problemas que puedan haber en el país. ¿Sí? Ahora, ¿qué implica una beca? Y esto probablemente le va a interesar a aquellos que estén pensando en postular alguna. En el extranjero implica un sueldo que va a depender del lugar al que vaya ese estudiante. En Chile es aproximadamente 755.000 pesos mensuales. Luego en el extranjero también te paga arancel y matrícula. En Chile solo te paga el arancel por un monto de 2.700.000 pesos. En ambos incluye un seguro médico. En el extranjero incluye la nivelación de idioma. En Chile, en cambio, incluye gastos operacionales que te permiten comprar reactivos, cosas que tú necesites para realizar tu investigación. Y además, en el extranjero incluye el pasaje de ida y vuelta al lugar de estudio, y en Chile lo que incluye es la realización de una pasantía o cotutela en el extranjero. ¿Ya? Ahora, también en el extranjero incluye la asignación por conviviente o hijo. ¿Qué pasó hace pocos años? Esto fue hace 2 años simplemente, que estas cosas que estaban aquí, pasantía y gastos operacionales, ya dejaron de ser parte de la beca CONICYT y ahora se tienen que concursar. Entonces ya no son parte de este paquete que uno se ganaba en un momento, sino que aparte de ganarse la beca en un momento, luego tienes que ser capaz de volver a ganarte estos concursos para que te den gastos operacionales y dinero para realizar una pasantía o una cotutela en el extranjero. Entonces yo le había hablado de que la principal forma en la que nosotros podemos saber si hay un científico que es bueno, o al menos cómo el sistema define si un científico es bueno o un investigador es bueno, es con el paper. Entonces el paper, como lo dice acá, es un anglicismo, pero al final lo que es un documento que resume el trabajo de investigación, ¿sí? Entonces esto está escrito en un lenguaje que tiene que ver con el área del conocimiento que se desarrolla simplemente, y donde se resume, muchas veces con foto o con gráfico, cuáles son los principales resultados. Este paper que les muestro acá es histórico, el paper donde se descubre el VIH, y claramente este paper produjo que aquella persona ganara el Nobel posteriormente. Entonces, este paper fue publicado en una revista que se llama Science, probablemente ustedes han escuchado hablar de ella. Entonces, acá les pongo un número, que es el factor de impacto de la revista Science, que es 41,63. Entonces, vamos a entender un poco qué quiere decir ese número. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el factor de impacto? Lo que permite en el fondo es, de alguna manera, evaluar qué tan buena es una revista en relación a las citas que tienen los artículos que son publicados en esa revista. Entonces aquí, les dejo cómo se calcula, ustedes después lo pueden leer, pero ¿qué implica esto? Es que se toman el número de citas. ¿Qué son el número de citas? Es cuando ustedes hacen una investigación científica, lo que hacen es que van nombrando trabajos anteriores que te permiten llegar a las conclusiones que tú estás planteando. Entonces cuando hace eso, estás citando otros trabajos. Entonces lo que se hace es que se toman el número de citas total de los artículos completos de una revista y se divide por el número de artículos que tiene esa revista. Y eso entonces te entrega un valor. ¿Qué quiere decir en términos más simples? Quiere decir que en una revista como Science, en promedio, cada una de las publicaciones que aparece ahí es citado al menos 40 veces. ¿Ya? O en promedio 40 veces. ¿Sí? Ahora, hay que entender que eso es lo que se ocupa principalmente para evaluar la calidad de un científico, qué tan bueno es, etc. Pero sin embargo tiene muchos sesgos. Y hoy en día hay una serie de métodos que son alternativos, pero sin embargo el más importante y el que ocupa CONICYT principalmente es este, que es el de evaluar el factor de impacto de las revistas en las que ese investigador publica. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho esta página que se llama Almetrics. Entonces Almetrics lo que hace no es evaluar cuántas citas tiene un paper o una publicación, sino lo que hace es evaluar
cuánto aparece un trabajo científico en redes sociales. Y en redes sociales me refiero ampliamente a redes sociales, o sea, es Twitter, es Facebook, es Instagram, es todo, es Google, etc. Entonces aquí les traigo algunos ejemplos de los trabajos que aparecen acá. Por ejemplo, el año 2018, el número uno del top 100, del top 100, el número uno de los trabajos que aparece en esta página que se llama Almetrix, es esta, que habla de la mortalidad que hubo en el huracán María, que ocurrió en Puerto Rico. No sé si ustedes lo recuerdan ese año. Estas son las típicas noticias que aparecen o sea, son los típicos trabajos científicos que aparecen mencionados después en las noticias. Por ejemplo, esta también estaba número 7 ese año, y lo que habla es de la evidencia en el Gran Pacífico de una isla de plástico. ¿Ya? No sé si ustedes recuerdan haber visto el año 2018 acerca de esta noticia, o haber escuchado de ella. Otra cosa, por ejemplo, que encontré en el top 100 del año 2019, es esto, donde los científicos del mundo hacen, digamos, una alerta acerca de la emergencia del cambio climático, ¿sí? Que obviamente fue un tema que se habló mucho el año pasado. Y luego, entonces, está, por ejemplo, esta, que está número 24 en el año pasado, y que habla de que, en el fondo, jugar juegos de computador que sean violentos no necesariamente está asociado con que los jóvenes tengan o desarrollen, digamos, o que sean agresivos, ¿sí? Un comportamiento agresivo. Entonces, si ustedes pueden ver estos trabajos, son trabajos que aparecen mucho en los medios, que aparecen mucho en muchos lugares, y entonces tienen un impacto que probablemente no está relacionado con el número de citas, probablemente tampoco está relacionado con el impacto que pueda tener en una comunidad científica, pero que sin embargo tienen un impacto enorme en lo que está hablando día a día la gente, y finalmente en muchos de estos casos son trabajos científicos, absolutamente serios, pero que logran romper esa barrera y logran transmitirse a la sociedad en su conjunto, ¿sí? Entonces también son súper relevantes. Ahora, entonces, habiendo ya entendido un poco el modelo y de cómo funciona en Chile la generación de conocimiento, me gustaría que pasáramos a ver en cifras dónde está ubicado Chile en el contexto internacional. Entonces acá, por ejemplo, les muestro, estos son los 45 países de mayor producción científica. Entonces aquí está Chile, abajito, y es uno de los que más produce en Latinoamérica, y el puntito rojo es cuántos científicos tienen por millón de habitantes activos, o sea, por millón de habitantes que está activo trabajando. Entonces, ustedes pueden ver que si bien Chile tiene una gran cantidad en relación a los países de la región, Chile generalmente le gusta compararse con los países de la OCDE y con países desarrollados, entonces, en relación a ello estamos bastante lejos, ¿sí? Otra forma de evaluar la producción científica que hay en Chile es a través de las patentes. ¿Qué es una patente? Una patente es un derecho que entrega el Estado de exclusividad para que lo utilice un investigador o una sociedad, etcétera, que en el fondo lo que busca es proteger el derecho para explotar esa invención por un tiempo limitado. De esa manera, lo que busca es que aquel investigador que desarrolló esa investigación pueda tener rédito de lo que generó, ¿sí? Entonces, de alguna manera se busca como incentivar que haya más gente que se dedique a la invención de cosas. Entonces, eso es una patente. Y Chile acá está muy abajo, ustedes lo pueden ver aquí, casi al final, en la producción de patentes, en relación a los países de la OECD. Siguiendo con esto, entonces, vamos viendo que Chile está realmente bastante mal ubicado en relación a la mayoría de los países, y principalmente con los países que nos gusta comparar. Acá esto es un gráfico que trata de resumir la posición donde se encuentra un país en la generación de conocimiento, tomando en cuenta dos factores. Acá un factor es el gasto en I+D como porcentaje del Producto Interno Bruto, y por otro lado, en el eje Y, está cuántos investigadores tienen por millón de habitantes, ¿sí? Entonces, cuando lo vemos, entonces hay que entender que el tamaño de cada una de las pelotas que se ve aquí es el gasto total que hace un país. Obviamente un país más grande, con un mayor porcentaje del per cápita, va a tener más que un país más chico que esté aportando una cantidad similar del Producto Interno Bruto. Y lo otro es que los colores tienen que ver con la región en la que se encuentran estos países, ¿sí?
Entonces, claro, ustedes ven esto y ven a Israel, a Corea, que probablemente son los países que invierten más fuerte en esto y que además tienen mayor cantidad de investigadores, pero aquí no está Chile. Entonces, si yo selecciono ahora solo Latinoamérica o aparecen estos países, se ve Brasil, se ve Argentina, se ve México, y Chile es lo que está ahí atrás. No sé si, bueno, no se puede ver, no, de hecho no le aparece el nombre, entonces es lo que está ahí atrás. ¿Qué nos dice esto? Que Chile, en relación a los países de incluso la misma región, es uno de los países que invierte muy poco en relación a su Producto Interno Bruto y también que tiene muy pocos investigadores por millón de habitantes. O sea, realmente es un país que no desarrolla el área del conocimiento. Seguimos así con cifras. Yo creo que cada una de estas cifras que vamos a ver de aquí a lo que queda de la presentación son cada vez más desalentadoras en este sentido. Por ejemplo, esto nos habla de quién financia la investigación en Chile y podemos ver que principalmente la línea azul es el Estado. Entonces es el Estado quien principalmente financia la investigación. Después viene un poco más atrás la empresa, también están la educación superior, obviamente las universidades, que es donde se realiza esta investigación. Y si eso lo comparamos con otros países, por ejemplo, Corea del Sur, que era uno de los que más invierte en ciencia, podemos ver que el gobierno invierte prácticamente un tercio de lo que invierte el sector negocios o de lo que invierte en otros sectores. Y así también, por ejemplo, en Estados Unidos, la inversión de esto es absolutamente distinta a la de Chile, donde el Estado invierte, claro, más que el chileno, pero hay un sector muy fuerte de la investigación que se realiza asociado a la empresa, ¿sí? O, por ejemplo, podemos ver casos como el de Inglaterra, donde no solo están el Estado, está también el sector de los negocios, sino que también hay, y muy fuerte, instituciones privadas, que de alguna manera como filantropía invierten en desarrollo de investigación. ¿Sí? Entonces, claro, uno puede ver acá, este gráfico engaña un poco porque uno ve que en términos de millones ha aumentado la cantidad de dinero que se invierte, ¿verdad? Pero si vemos el gráfico que viene, nos damos cuenta que en verdad no. Ha habido un aumento, claro, a lo largo de los años, sí, es cierto, pero ese aumento en relación al porcentaje, o sea, al Producto Interno Bruto, la verdad es que prácticamente se ha mantenido y de hecho desde el 2013 a la fecha ha ido en disminución, ¿ya? Entonces, hay realmente en Chile un problema en cuanto a lo que se invierte en ciencia y tecnología. Entonces, esto viene a ser, y ese número probablemente en las charlas que vienen en el curso, probablemente ustedes van a ver que se menciona harto este porcentaje del 0,36%, ¿ya? Que es muy, muy bajo en relación a la mayoría de los países. Por ejemplo, si lo queremos comparar con los países de la OCDE, vemos que Chile invierte el 0,36, como les decía, y el total de la OCDE o cuánto invierte la OCDE en promedio es el 2,4. O sea, estamos muy lejos de poder llegar a una cifra de aquellos países que son desarrollados o aquellos países con los que nos gusta comparar, ¿verdad? Siguiendo con esto mismo, en este gráfico podemos ver la cantidad de investigadores y vemos de nuevo que Chile está al final. Y aquí les traigo un ejercicio. Ustedes podrán decir, claro, Chile es un país más pobre, obviamente que no puede invertir lo mismo que otros países en ciencia. Sí, puede ser. Entonces acá lo que se busca es poner en el contexto. O sea, acá lo que querían hacer los investigadores es comparar peras con peras, manzanas con manzanas. Entonces dijeron, bueno, vamos a tomar el per cápita que tenía Chile el año 2014, que eran aproximadamente 17.000, 20.000 dólares, y fueron a ver cuánto invertían o cuando los países que se nombran acá tenían un per cápita similar, o sea, cuando Estados Unidos hace 50 años tenía un per cápita similar al chileno, ¿cuánto invertía en ciencia? Entonces aquí podemos ver que la diferencia es prácticamente 8 veces. O sea, cuando países tenían el per cápita que tiene Chile, o el per cápita que tenía Chile el año 2014, esos países invertían 8 veces más de lo que estaba invirtiendo Chile en ese entonces. ¿Ya? Y esto obviamente no ha cambiado desde esa fecha. Acá de nuevo es un análisis que de nuevo busca un poco lo mismo, analiza Chile y el per cápita que tiene Chile en un momento y lo compara con países, en Nueva Zelanda, por ejemplo, en 1980 ellos tenían un per cápita similar al chileno y en el 68 en Dinamarca tenían el per cápita que tenía Chile. Entonces, ¿qué ven ellos? Que en ese año el porcentaje de inversión era principalmente el Estado,
pero el Estado invertía prácticamente el doble en países como Nueva Zelanda y el doble en países como Dinamarca, ¿sí? Y además había también una inversión del sector privado, que en Nueva Zelanda era prácticamente la misma que en Chile, pero era el Estado quien invertía fuertemente en esto. Y además también ellos ven que la producción chilena es menor en términos de patente, en producción de artículos científicos y también en personal de I+D, o sea, investigadores. ¿Ya? Entonces, claro, ustedes podrán decir, bueno, le estoy hablando mucho de invertir en ciencia, ¿verdad? Le estoy hablando mucho de que Chile es un país que invierte muy poco en ciencia. Entonces, claro, aquí se plantea una disyuntiva que es bastante lógica de, ok, Chile es un país pobre, a lo mejor tiene necesidades que son más urgentes, y probablemente uno puede entrar en ese debate. Pero sin embargo, por ejemplo, en este caso, la idea es comentarle cuáles son los beneficios que tendría invertir más en ciencia. Por ejemplo, acá está Chile, Nueva Zelanda y Finlandia. Entonces, en este gráfico, el de la izquierda, están los artículos que produce cada uno de estos países en los distintos años, ¿verdad? Entonces, siempre estos países han producido más Finlandia y Nueva Zelanda que Chile. Entonces, ¿cuál es la asociación que buscan en este gráfico? Es que aquella posición en la que están en esta gráfica tiene relación, bueno, con el gasto de I+D, el gasto en I+D que tiene el país como porcentaje del PIB, y la capacidad o los sectores intensivos en tecnología. ¿Qué son los sectores intensivos en tecnología? Es aquella industria que es altamente compleja. Por ejemplo, los productos de metal, la maquinaria, maquinaria eléctrica, transporte, equipos técnicos, equipos profesionales. Entonces, ¿cuál es la idea? Que a medida que un país tiene más inversión en ciencia y en investigación, lo que logra es también tener un sector productivo más complejo, y muchas veces ese sector productivo más complejo está asociado también con un mayor ingreso per cápita de sus habitantes y también en ocasiones con un índice de desarrollo humano mayor, ¿ya? O sea que, en el fondo, lo que trata de plantear esto es que existe una asociación entre aquella investigación que se hace en un país y el desarrollo económico de ese país, ¿sí? ¿Alguien está oh. ¿Alguien estaba planteando dudas? No, no sé. No puedo verlas. Ok, entonces voy a seguir, quizás las preguntas las vamos a dejar al final para... ya, ok, entonces yo les planteo esto. ¿Alguien levantó la mano? Fran propone una pregunta en el chat, Sebastián. Ya voy, estoy leyendo. ¿Lo estás leyendo? Y entonces lo que él plantea, si hay alguno que no está viendo el chat, dice, es que el problema con Chile es que piensan que va a tener materias primas ilimitadas para explotar. Por lo tanto, no le interesa invertir en industria y a las empresas no les interesa invertir tampoco porque les va bien vendiendo materias primas. Sí, o sea, eso es súper cierto. Si uno analiza, había un gráfico que vi por ahí preparando la clase donde se veía, por ejemplo, un país como Japón, que es altamente industrializado y que tiene generación de industria asociada también a la investigación. Claro, lo que produce es principalmente televisores y produce, en el fondo, cuestiones que son súper elaboradas. Entonces, Chile lo que produce es finalmente cobre, vino y producto agrícola, madera, y es lo que producimos. O sea, y claro, la complejización de eso va de la mano, o lo que demuestran algunos trabajos es que va de la mano también con que hayan también mejora en la calidad de vida, con mejora en el índice de desarrollo humano, etc. Sebastián, también Alejandro Castro levantó la mano. Tengo reiniciado su audio para que pueda hacer su pregunta. Dale. Sí, ¿me Alejandro. escuchas? Sí, te escuchamos bien. Sí, tengo una pregunta con relación a la creación del Ministerio de Ciencias. ¿Cómo la creación de un ministerio puede resolver la cantidad de plata que se invierte en ciencias? Porque si bien entiendo, por lo que te he escuchado y por lo que he sabido mientras he estudiado acá en la universidad, es que el problema de la ciencia no es tanto que se esté mal organizada, que la institución en la que tengamos estén, no sé, pasando mal la plata, que tengamos malos científicos chilenos, sino que el problema principal de Chile
es que no hay plata. Quizás si de alguna manera no sé, el área privada invirtiera más en ciencias, el gobierno se daría cuenta de que una parte importante de la sociedad y se aumentaría el PIB que se dirige a ciencias. Entonces mi pregunta es, ¿cómo el Ministerio de Ciencia resuelve eso? Si el problema es la plata que circula, que es baja, no la organización. Mira, lo que se plantea es que en el fondo llega un momento en el país donde se tiene que repartir qué se hace con la plata. O sea, cuando se genera el presupuesto de la nación, ahí siempre hay pelea. Entonces, ¿qué pasaba antes o cuál era la idea que existía? Imagínense ustedes CONICYT, que era lo que, digamos, que destinaba los recursos a investigación y generación de conocimiento, estaba dentro del Ministerio de Educación. Entonces ustedes podrán entender que hemos tenido movilizaciones en el sector de educación desde hace, yo creo, fácil 15 años atrás, donde las prioridades de la educación son muy distintas. Entonces probablemente cuando había más recursos en el Ministerio de Educación, esos recursos iban destinados ya sea a las universidades, a la generación de becas en el pregrado, a, por ejemplo, el desarrollo de colegios, etc. Entonces, lo que ocurría es que, de alguna manera, la investigación no tenía algún lugar en la mesa de la repartija de estos dineros. Entonces, ¿qué es lo que se piensa? ¿Cuál es la idea? Que al tener un ministerio, ahora tú tienes en la mesa donde se reparte los recursos de la nación, tú tienes un ministro que en el fondo le puede hablar de igual a igual al de economía, le puede hablar de igual a igual al de educación, entonces decir, mira, nosotros necesitamos más recursos para investigar en Chile por tales y tales razones. Cosa que en el fondo alguien de educación no lo iba a hacer porque tiene tantos problemas esa cartera que muchas veces estos problemas de investigar o del desarrollo del conocimiento pasaban colados, ¿no? O sea, no eran, digamos, tomados en cuenta porque habían problemas siempre en educación que son mucho más urgentes. Entonces, un poco esa es la lógica. ¿Sí? Sebastián, Vale, ¿viste muchas gracias. Me queda súper claro. ¿Cómo? en el chat? Plantean nuevamente otras preguntas. ¿Las puedes ver? ¿Cuál es el sentido de gastar plata para generar más de 20 años si puedo forrarme ahora vendiendo? Sí, es un poco el dilema, porque lo que ocurre es que una inversión en ciencia tiene un plazo de aproximadamente 10 años. Entonces, muchas veces lo que se habla es que digamos, quienes tienen el poder económico en Chile lo que quieren es rentabilidad a corto plazo, ¿sí? Entonces, claro, invierten en cosas que les puedan dar réditos más rápido y la ciencia no es de aquella. Ahora, yo creo que también lo que está pasando ahora con respecto al COVID y a la pandemia, también yo creo que nos abre una cuestión que es bastante relevante. O sea, nos plantea que la generación de conocimiento en todas las áreas, no solo en el área, digamos, no solo tú necesitáis virólogos que puedan entender esto, sino que también necesitáis profesionales de la salud que sean, digamos, que puedan tener los conocimientos necesarios, necesitáis sociólogos que puedan entender esto, necesitáis psiquiatras que puedan también entenderlo, necesitáis en todas las áreas del conocimiento mayor desarrollo para poder entender cómo funciona o cómo va a funcionar ahora la sociedad. Entonces, es una cuestión mucho más compleja de solo, solo el retorno económico, ¿sí? Voy a seguir con la presentación, si quieren. Chicos, si quieren intervenir o dar alguna opinión, pueden levantar la mano, que está esa opción, y ahí les iniciamos el audio. Dale, voy a seguir mientras con la presentación. Entonces, yo les había planteado, les planteo esto. Habíamos hablado de por qué invertir en ciencia, y les pongo esto. ¿Realmente invertir en ciencia es sinónimo del desarrollo económico? Claramente hay algunos trabajos de economistas que lo plantean y probablemente las correlaciones son bastante buenas. O sea, sí, aquellos países que invierten más tienen un mejor desarrollo económico, una matriz productiva mucho más compleja, etc. Eso pasa en muchos casos. Pero a mí me gusta comentarles en esta clase sobre todo este trabajo, que se llama El elefante en la habitación. Entonces lo que habla un poco es de aquello que está frente a nosotros pero no queremos ver. Entonces es una crítica a esta idea que existe, que es generalizada, y que probablemente si tú le preguntáis rápidamente a alguien por qué invertir más en ciencia, te va a decir por qué favorece el desarrollo económico. O sea que, en el fondo, tener más científicos nos va a favorecer para que tengamos un país con mayor per cápita, etcétera, ¿cierto? Entonces, este trabajo lo que plantea es un poco que eso no necesariamente es así,
y que vivimos en una especie de esquema Ponzi. ¿Qué son los esquemas Ponzi? No sé si ustedes se acuerdan de estas estafas piramidales que ocurrían, donde se iban pasando los recursos de uno a otro y al final, cuando alguien dejaba de pagar, se caía toda la pirámide y hubieron estafas millonarias de esta manera. Entonces, un poco esta idea del desarrollo por el desarrollo, o el constante desarrollo, es una especie de esquema Ponzi. ¿Por qué? Porque el planeta y sus recursos, y en verdad todo nuestro ecosistema, no está pensado para una explotación prolongada y sin control, ¿sí? Entonces lo que plantea este trabajo un poco es que esa mirada de la constante explotación o de la constante idea de desarrollo económico no tiene mucho sentido, y lo que debería preocupar a los científicos es cómo hacemos nuestro desarrollo más sostenible, ¿ya? Que es un tema Seba, bastante importante y que también vamos a poder evaluar en el curso acerca de cómo, en el fondo, el desarrollo económico no solo es lo que importa, sino que el desarrollo en muchas otras áreas, incluso en términos de sustentabilidad, son súper relevantes a la hora de invertir en ciencia, invertir en investigación. Dime, Frenchy. Simón Clavijos tiene una duda. Acaba Ya. de levantar la mano. Simón, ¿te ¿Me escuchamos? escuchas? Sí, ¿Aló? ¿Se escucha? sí, Sí. se escucha bien. Ya. Eh, eh, Viendo la problemática que muchos compañeros están demostrando y aprovechando el ejemplo del elefante, que Sebastián, si no me equivoco, lo colocó, el problema yo creo que viene desde la colonia, desde el tiempo, me acuerdo, cuando tuvimos el auge del salitre, ¿a qué se dedicó la clase dirigente de este país, que sigue hasta el día de hoy, que antes se llamó aristocracia, ahora oligarquía, empresariado? Es que el interés personal prima sobre el bien común. Entonces, eso es lo que debemos cambiar. Ese tipo de mentalidad, yo creo, es la que hay que cambiar y que se ha sostenido del siglo XVIII, siglo XVII en realidad, hasta ahora. Eso. Sí. Bueno, es cierto lo que tú dices. Igual, la gracia del curso es que vamos a ahondar en estos temas. O sea, esta es una pincelada en general, pero vamos a tener una sesión, creo que en 2 semanas más, que habla un poco de la historia, pero la historia crítica de la generación de conocimiento en Chile. Entonces, vamos a evaluar un poco esas cosas. Eso que tú planteas y en el fondo cuáles son los contextos históricos en el que se desarrolla la ciencia en Chile o el conocimiento en Chile, tiene una historia detrás y eso lo vamos a hablar en el curso. ¿Sí? No sé, ¿hay más dudas o sigo? Sí, 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 gracias. Me interesaba eso porque hay que ahondar en ese tema. Muchas gracias. Ok. Entonces les dejo este trabajo y se los voy a subir también a un curso para que si tienen tiempo lo lean, que en el fondo habla de que la ciencia no tiene por qué, o el desarrollo del conocimiento, no tiene por qué buscar el desarrollo económico. O sea, hay otros desarrollos que se buscan, como el de la sustentabilidad, que es el que se me viene ahora a la mente, y que son mucho más relevantes en el contexto actual en el que estamos viviendo ahora. ¿Sí? Entonces, de esta manera, ahora les tengo que plantear algunos temas que se van a ahondar en el curso, que ahora les voy a mostrar solo una pincelada, pero que los vamos a evaluar en mayor profundidad en el curso, así que no crean que queremos dejarlos atrás estos temas. Entonces, este que les planteo aquí es acerca de la igualdad de género o, en el fondo, de la discriminación que existe en la mujer en todas las áreas del conocimiento. Entonces, aquí, por ejemplo, en este gráfico se ve la matrícula o el porcentaje de mujeres en los posgrados en distintas áreas. Entonces, claro, ustedes pueden ver a lo mejor educación, ciencias sociales, salud, y pueden decir, bueno, sí, la verdad es que hay bastantes mujeres en porcentaje, o sea, son bastante altos. El punto es que en educación y en el área de la salud hay carreras que son feminizadas. Por ejemplo, carreras como obstetricia, en el pregrado, tiene un 90% de mujeres y un 10% de hombres. Enfermería, por ejemplo, tiene un 80% de mujeres, un 20% de hombres. Y en educación también existe un porcentaje bastante grande de mujeres que estudian esas carreras. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que esos porcentajes son bien grandes en el pregrado, pero cuando pasamos a los posgrados, eso disminuye. O sea, claro, uno puede decir, claro, acá hay un 60% de mujeres que hacen posgrado en salud, pero probablemente la cantidad de personas que hacen un pregrado en área de la salud es cercana al 70%. Entonces, de alguna manera hay un porcentaje de mujeres que está dejando espacio o que en el fondo no está pudiendo optar a posgrado en las distintas áreas. ¿Se entiende la idea?
Acá, este segundo gráfico, yo sé que no es muy bonito y no se ve muy bien, pero es bastante claro en esta línea. Lo que muestra es que hay en la carrera del investigador hay diferentes pasos. Entonces, primero el investigador se tiene que ganar una beca CONICET para hacer su investigación, que es lo que está acá, y luego él tiene que empezar a ganarse proyectos Fondesit para hacer su investigación, ¿sí? Para financiar su investigación. Entonces viene el postdoc primero, después él inicia la investigación, después los Fondesit regulares, y después, cuando ya es un científico o un investigador más bacán, lo que va haciendo es que puede entonces ganar proyectos como los anillos, que son más grandes, que requieren más recursos, etc. O, por ejemplo, estos proyectos FONDAP, que son proyectos súper grandes. ¿Y cuál es el punto? El punto es que a medida que uno va escalando, digamos, en complejidad en estos concursos, y que va evaluando concursos que requieran en el fondo que aquel que esté a la cabeza tenga un rol más ejecutivo, que realice en el fondo más labores, o que están asociados, se asocia, por ejemplo, que un director de un centro FONDAP tiene que ser aquel científico o aquel investigador que tiene muchos trabajos, etcétera, que tiene mucha capacidad. Se ve que a medida que esto va siendo cada vez más complejo, la participación de mujeres es cada vez menor, ¿ya? O sea que a las mujeres de alguna manera se les discrimina y no son asociadas con aquellos proyectos que sean más complejos, ¿sí? Entonces vemos que aquí hay una clara discriminación. Y vamos a tener una sesión completa para hablar de este tema, porque obviamente con un par de diapos no podemos abarcar todo lo que implica y vamos a abordarlo de la manera apropiada, ¿sí? Pero en el fondo, para que ustedes puedan ver cuáles son las temáticas que nos interesa trabajar en el curso. Y finalmente, un poco, de alguna manera, comentarles que existen múltiples problemáticas en torno a la generación de política pública relacionada a la generación de conocimiento. Aquí les traigo las cosas que pillé buscando CONICET problemas en Google, y son las primeras que me aparecen. Entonces, por ejemplo, plantea esto de lo que se vivió hace 2 años, o más bien el año pasado, a principios del año pasado, donde CONICET de alguna manera puso en el concurso aquellas cosas que eran como los gastos operacionales o las pasantías y cotutelas, que en el fondo son súper relevantes para un investigador que se está formando en Chile, poder ir al extranjero y poder compartir su investigación con gente de primer nivel en el extranjero, sobre todo en áreas que en Chile no tienen gran desarrollo. Hay áreas, por ejemplo, en Chile que tienen, por ejemplo, como la astronomía, que es la que se me viene a la cabeza, donde tú tienes acá en Chile los principales centros astronómicos del mundo. Pero en cambio en Chile no tenemos los principales centros donde se desarrolla, por ejemplo, investigación en el área de la ciencia biológica o en el área de la química. Entonces, para investigadores en esa área es súper relevante tener que realizar pasantías y poder estar en contacto con investigadores de primer nivel. Entonces, claro, hubo una especie de nueva forma de hacer esto que obviamente perjudica a aquellos investigadores. Y han habido problemas a lo largo del tiempo que yo vengo siguiendo esto. Prácticamente todos los años hay algún problema con CONICET. Y ojo que, en el fondo, ya para ir cerrando y para poder resumir un poco la problemática que existe en relación a la generación de conocimiento, y cuando digo conocimiento me refiero a todas las áreas, no solo a esta, y que probablemente ustedes han podido ver a lo largo de la presentación, o al menos era la idea que pudieran ir entendiendo que eso es lo que pasa, es que en Chile el problema, más allá de que sea un 0,3, un 0,6 o lo que sea que se está invirtiendo en ciencia, es que no existe una política de Estado que dé cuenta de los problemas que queremos resolver. O sea, primero, nadie se ha planteado la pregunta de ¿qué queremos resolver en Chile? ¿Cuáles son las problemáticas que aquejan a la población y que queremos resolver a través de la generación de conocimiento? Esa pregunta probablemente alguien se la ha hecho, pero no existe una respuesta de eso con una política pública que vaya a tratar de resolverlo. Entonces, el principal problema en la generación de conocimiento en Chile, para poder resumir, es que no existe una política de generación de conocimiento. No existe en el fondo una pregunta de qué queremos hacer, y obviamente si no existe la pregunta de qué queremos hacer, tampoco va a haber una pregunta de cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces dejo ahora las preguntas, hasta aquí llego con la presentación, y aquí les muestro cuáles son las charlas que van a venir en lo que queda del curso. Estamos recién empezando, pero estamos acá el 17 de abril, la intro. Y vamos a ver entonces historia de la ciencia en Chile, vamos a ver mujeres en ciencia, divulgación,
también vamos a ver cómo la ciencia o el conocimiento se aplica en distintas áreas. Por ejemplo, algo que está muy presente ahora es los virus emergentes y las pandemias. También vamos a hablar de propiedad y ciencia abierta. También luego vamos a hablar de desafíos en torno a la legislación. Vamos a hablar de ambiente y energía. Vamos a hablar también de derechos reproductivos. Y finalmente del Big Data y análisis en políticas públicas. Cómo esto puede impactar en políticas públicas. Entonces lo que queremos hacer un poco en el curso es eso, es ir evaluando cómo desde la ciencia o desde el conocimiento nosotros podemos ir contribuyendo al desarrollo de políticas públicas. ¿Sí? Seba, hay una pregunta en el chat, no sé si la puedes ver, de Ángela, que dice cuáles son las áreas de investigación más escasas, y Nicolás, que no sabe cómo levantar la mano. Ya. ¿Cuáles son las áreas de investigación más escasas? En el último tiempo han habido concursos específicos de CONICYT que probablemente dan cuenta de cuáles sean aquellas áreas más escasas en Chile, pero que también responden a problemas actuales. Por ejemplo, hace poco hubo un concurso que buscaba financiar tesis que tuvieran relación con análisis de datos, ¿ya? En el fondo, esto del Big Data es una de las cuestiones que se viene fuerte y se necesita generar más capital humano que pueda dar cuenta de esos problemas. Entonces hubo un concurso, creo que de magíster, si no me equivoco, el año pasado, que buscaba en el fondo financiar a estudiantes que quisieran hacer su magíster o su investigación en esa área, en el Big Data. ¿Sí? Nicolás, creo que tiene una duda. Nicolás Elwin. ¿Estás con el audio abierto? Hola, ¿me escuchan? Sí, te Hola. escuchamos. Ah, genial. No, quería preguntar algo súper simple sobre los foros, la participación de los foros. ¿Los foros los van a proponer ustedes preguntas o son como chip libre? Más o menos, ¿qué tipo de proceso tienen pensado para ello? Mira, hay varias cosas. Por ejemplo, nosotros vamos confirmando los expositores para cada una de las charlas. Digamos, las charlas, no sé si lo dijo la Frenchy, pero las charlas principalmente funcionan con investigadores relacionados al área que vienen y en el fondo nos explican, son expertos en el área y nos explican esa temática. Entonces, un poco la idea es que nosotros les vamos a avisar cuáles son los investigadores que vienen, o cuáles son los expositores en cada una de las charlas que vamos a tener. Y la idea es que ustedes en relación a eso vayan, por ejemplo, planteando preguntas. Eso ayuda bastante porque así nosotros podemos darles las preguntas antes y ellos pueden responderlas a lo largo de su presentación. Y claro, obviamente si les surge otra durante la presentación también la pueden hacer, pero una de las cosas es esa, que puedan ustedes ir planteando preguntas que puedan ser para los investigadores o que también nos interesa si pueden ir comentando, porque nosotros les proponemos los temas a los investigadores o a quienes vienen a dar la charla, pero ustedes también pueden ir planteando, por ejemplo, en relación a ese tema en particular, alguna cuestión que les interese tocar. Entonces también la idea es que puedan ir comentando con respecto a eso. Y obviamente si surgen algunas dudas o surgen algunas visiones que queremos compartir con ustedes o que ustedes quieren compartir, también eso es participación y nosotros podemos ir resolviéndolo o lo resolvemos entre todos igual. Entonces es un poco bastante libre, pero la idea es que tenga relación con las charlas que van a ir dándose semestre a semestre. O sea, curso, digamos, semana a semana. ¿Quedó claro, Nicolás? Sí, muchas gracias. Ok, Una- ahora tenemos una duda de Alejandro. Alejandro, ¿te escuchamos? Sí, lo que pasa es que tú, si bien hablaba al principio, nos mostraste esta como recta, que la ciencia era bien libertaria, digamos que el investigador podía plantearse él mismo una pregunta y él postular un fondo y resolver su pregunta. Y también estaba diciendo que hay muchos problemas en Chile en que no se está recurriendo a la ciencia. Entonces quizá el problema podría resolverse cambiando esta recta, sino que el Estado de alguna manera dirija la investigación en Chile, no hacerla tan libertaria quizá. Quizá el Estado decir de manera más fuerte, necesitamos investigadores para resolver tal problema y que se postule a tal fondo en vez de invertir dinero en resolver
cosas de investigación básica, quizás. Quizás la ciencia está mal enfocada en ese sentido en Chile. No sé si estoy en lo correcto, no sé si piensa igual. Sí, o sea, es un poco lo que tú dices, lo que pasa en Chile es así, o sea, los fondos se dedican principalmente a resolver investigación que plantean individuos, en el fondo que son los profesores de la universidad. Ahora, hay varias cosas. Primero, ¿cuál es el problema de que lo define el Estado? O sea, cuando el Estado define lo que quiere investigar, hay también un sesgo ahí, o sea, el Estado somos todos, pero no es nadie a la vez. Y pasa eso, en el fondo, uno plantea, claro, el Estado debería decidir cuáles son las problemáticas que tiene que resolver la investigación en Chile, pero el punto es quién, digamos, un panel de expertos lo va a decidir. Entonces, es un poco igual una pregunta que uno se tiene que hacer en ese caso, o sea, ¿cómo vamos o sea, o quién va a ser aquel que va a determinar este es el problema en el que se tienen que invertir los recursos y este no? Entonces, un poco ahí esto se cruza con la política, se cruza con cuáles son las cosas que están importando en ese momento o no. Y por otro lado, también hay un tema que, si bien es relevante de discutir, que, por ejemplo, en principio les puede parecer mal a todos que un investigador desarrolle investigación en una pregunta particular, por ejemplo, del área de la química, o del área de la biología, o de cualquier área que a él se le ocurra y que eso no tenga ninguna importancia o ningún impacto, ni en una política pública, etc. Pero muchas veces también todos los países, incluso aquellos países que invierten mucho en ciencia, lo hacen, invierten en generación de ciencia básica, que lo que busca es generar en el fondo una mayor masa productiva, o en el fondo también lo que busca es generar este capital humano avanzado. Entonces, como yo les mostré en los gráficos, Chile carece de investigadores, o sea, tiene un porcentaje muy bajo de investigadores. Entonces, en Chile un poco tenemos que tratar de avanzar para los dos lados, creo yo, porque nos faltan investigadores, y esos investigadores se forman respondiendo muchas veces preguntas básicas, ¿sí? Y en el fondo eso funciona así porque responden cosas propias de sus disciplinas y después, claro, pueden hacer aplicaciones de eso, pero la ciencia básica es clave para la generación de conocimiento y para la generación, primero, de una institucionalidad que pueda dar cuenta de la investigación que se haga después, aplicada, por ejemplo, y también forma a los profesionales que van a finalmente ir a la industria a trabajar. Son todas las áreas requeridas. A lo mejor lo que pasa en Chile un poco el problema es la proporción. Tenemos una proporción muy grande de recursos que se destina a fondos que son individuales y una proporción muy chica a fondos que sean colectivos o problemáticas definidas por el Estado. Sí, bueno, y lo otro, bien cortito porque quiero darle la oportunidad a otra persona, que también hablaba del problema de que en Chile pareciera que no van a invertir en ciencias hasta que se llegue a algún beneficio económico de eso. Al parecer la economía lo es todo. Pero también al mismo tiempo hay otro problema de que circula poca plata en la ciencia. Y si circula poca plata, la ciencia carece de calidad. Podría ser con calidad con poca plata, pero si hay más plata es mejor. Entonces, ¿cómo resolver como ese equilibrio que hay que tener entre que la ciencia no sea netamente económica, pero al mismo tiempo depende de la economía misma al necesitar plata? Entonces, como súper complicado, no sé si me podría decir algo a partir de eso. Sí, bueno, lo que han hecho otros países es que en principio quien invierte en ciencia es el Estado. O sea, yo creo que sí o sí en Chile hace falta una inversión más fuerte del Estado. Eso tiene que ser clave y es una cuestión que se viene pidiendo hace tiempo. El 0,3 es demasiado bajo y de ese 0,3 la mayoría la pone el Estado, entonces eso es muy bajo. Entonces lo primero que tiene que ocurrir es que exista en Chile eso, o sea, más plata, que el Estado inyecte más plata en ciencia. Y lo otro es que de alguna manera se incentive también a la industria chilena, que es poca y que no es compleja, a invertir en ciencia. Y ahí yo creo que uno va a poder tener en el fondo, con incentivos tributarios, a lo mejor existen leyes, hay una ley del 2008, 2010 creo, que es incentivo tributario a la investigación y desarrollo. Entonces, que busca un poco que la industria inviertan más en investigación y desarrollo. Ahora, el punto es que la industria no invierte mucho, entonces yo creo que de alguna manera falta un poco la idea, yo creo que en Chile lo que falta es un poco esta cultura de que la ciencia genera valor. Y cuando esa cultura se genere, probablemente
digamos, economistas van a poder invertir, van a entender que invertir en ciencia les da ventaja competitiva en su entorno y van a querer invertir más. Pero es un problema súper complejo porque nadie quiere dar el primer paso y el Estado no lo está haciendo. ¿Seba? ¿Sí? ¿Puedo complementar esa respuesta? Sí, o sea, es interesante la reflexión, pero yo creo que igual pasa por entender como qué es lo que entendemos por desarrollo. Evidentemente estamos hablando en el marco de un desarrollo como económico, también qué es el desarrollo económico y qué también mide el PIB. En ese sentido, el PIB también crece, o sea, si bien o sea, es plata, ¿ya? Eh, es plata, pero por un montón de otras condiciones. Es decir, si la gente tiene una mejor calidad de vida, está mejor nutrida, no sé, tiene una mejor calidad de la salud mental, etcétera, por esos factores también crece el PIB. Si nuestros recursos son mucho más mejor utilizados, nuestros recursos o bienes naturales también son mejor utilizados, también crece el PIB. En ese sentido, no solo como el último objetivo final tiene que ser como el crecimiento, pensándolo como en generar un producto que tenga valor como solo económico y transable por decirlo, en la bolsa o en el mercado, sino también nosotros podemos aspirar a otro tipo de desarrollo y toda vez que nosotros entendamos, la sociedad demande otro tipo de desarrollo, se va a necesitar más ciencia. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que no solo se lo dejo como al economicismo, a los economistas, como el querer o no más ciencia. Yo creo que depende de la sociedad que aspira a tener un mayor bienestar en un montón de dimensiones y para ello demande más desarrollo de conocimiento y de ciencia. Yo creo que pasa por un cambio de conciencia más transversal. Y si nosotros hacemos entender eso, también, de hecho, para esto mismo son los fines del curso. Pero eso, como para abrir un poquito más la reflexión, más allá de cómo hacemos que le interese al economista que ve la cuestión solo en la moneda o en el billete. Eso. ¿Más dudas, chiquillos? ¿Tienen alguna? Javier Franco nos pide la mano. Déjame activarle el micrófono. Javier, no lo encuentro. Javier. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan bien, cierto? Que tengo el internet un poco malo. ¿Sí? Sí, ahora sí. Sí. Ya. Era para, bueno, yo creo que es bastante interesante el tema que se está hablando, así que me he estado como en eso, y en particular también con un aporte que dio en concreto el último compañero que habló, que era sobre de que este cambio de mentalidad, este cambio de idiosincrasia tiene que venir más de las sociedades en sí, por sobre como economistas, por ejemplo, o por sobre políticos en sí. Y a lo que quiero ir es que, bueno, como anteriormente mencionaba en los comentarios, en Chile existe una especie de mentalidad cortoplacista con respecto a nuestro rol en el mundo, con respecto a pensar las materias primas, ¿no es cierto?, que actualmente son una justificación importante de nuestros recursos económicos. No obstante, si hacemos un pasado y miramos hacia 100 o 200 años atrás, todos los países que dependían al fin y al cabo de las grandes potencias, quien éramos colonia, con el virreinato de Perú, por ejemplo, con el dominio español en Chile, los portugales en Brasil, o el dominio, por ejemplo, no sé, pues español en Bolivia, y suma y sigue los países de Latinoamérica, en la mayoría de esos países existe una conciencia de que el rol económico principal que tiene es exportar recursos hacia países de Europa y de Asia. Entonces, a lo que quiero llegar es que existe una especie de normalización de que nosotros, los americanos, nosotros los chilenos, recibimos las mejores tecnologías hace 100 o 200 años atrás de Europa. Hace 100 años atrás, lo mismo con el ferrocarril, por ejemplo, en Inglaterra. Paralelamente a eso, han habido chilenos que han dicho, yo estoy de acuerdo con los procesos de industrialización, con
invertir más en la ciencia, con invertir más, porque yo sé que esto genera más valor y mayor bienestar a la gente. Pero a chilenos que han dado esas propuestas políticas, como por ejemplo Balmaceda, cuando quería industrializar y construir un tren de norte a sur, o por ejemplo Allende, cuando quería nacionalizar los recursos económicos, fue pero totalmente caótico la presión internacional, los países que nos quieren a nosotros por nuestros recursos, y boom, y nos frenaron. Entonces, yo a lo que voy es que si actualmente Chile genera como poco conocimiento o solamente tenemos como una mentalidad muy cortoplacista, es porque ese es nuestro rol desde que estamos conformados como Estado y que actualmente así nos siguen viendo en el mundo. Porque si se levanta un tercer chileno que dice, acá no somos cortoplacistas, acá Chile tiene cobre, tiene madera, peces, litio, etcétera, 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 va a pasar lo que nos ha dicho la historia por más de 100 años de construcción. No me importa, como que el chileno actualmente, si invierte poco en ciencia, es porque estamos acostumbrados a que nosotros recibamos los productos que crean en otros lugares. Gracias, Javier. Fernanda, tienes el micrófono abierto. También tienes la mano levantada. Exacto. ¿Me escucho? Sí, te escuchamos súper bien. Adelante. Yeah. Yo quería dar como una opinión o un planteo, más que nada cotidiano. Creo que en realidad lo que pasa, o lo que yo veo con la cotidianidad, vengo desde el colegio, y vengo del colegio que nosotros también planteábamos las ciencias, hacíamos ferias científicas y todo eso, y yo me daba cuenta de que todos los trabajos científicos que eran innovadores, la mayoría de las personas que iban hacia su exposición no lo entendían. Y como no lo entendían, los dejaban aparte o prácticamente no los tomaban en cuenta. Y yo siento que también, como que cuando no entendemos lo que está tratando de decir o que trata de exponernos, que generalmente son cosas del futuro, que nos podrían ayudar o nos podrían establecer como un país más desarrollado en ese sentido, tratamos de derrocar la idea o simplemente no la tomamos en cuenta o en consideración. No sé si se entiende. Sí, creo que sí. O sea, en el fondo que es una cuestión cultural al final, ¿no? Es una cosa social que yo siento que si no entendemos... ¿Qué? Sí, te escucho. ¿Ya? No, es que yo decía que si no entendemos, o la mayoría de la gente suele tener poco conocimiento sobre las cosas, tratamos de ignorarla. Y creo que se ve solamente en la simplicidad de la vida, en las ferias científicas que yo veo o que voy, se ve mucho el tema de que plantean algo que ya existe. Generalmente no innovamos en otros temas, tratamos de simplificarnos la vida y hacer lo que existe o de lo que ya fue creado hace miles de años atrás, y seguimos haciéndolo, pero no innovamos en proponernos respuestas o plantearnos algo para el futuro. Sí, o sea, claramente es una cuestión, yo creo, cultural, pero también recordemos que el conocimiento y en el fondo la generación de conocimiento está como en todos lados, es un poco lo que busca Explora igual, de resaltar el último tiempo, que en el fondo la ciencia es una cuestión que es cotidiana, que no es que se haga en los laboratorios, sino que uno necesita al final comprender estas cosas porque las vive día a día. Yo creo que ahí también juega un rol quizás como de choque, pero es una cuestión súper clara con lo que pasa ahora. O sea, ahora ustedes ven que se habla todo el rato, por ejemplo, de un virus, se habla de cómo el virus replica, hablan los médicos y te tratan de explicar cómo esto te puede hacer daño, etc. Entonces son cuestiones que si tuviéramos como sociedad una cultura científica o una cultura del conocimiento, las podríamos entender mejor, sabríamos dónde encontrar, por ejemplo, la información con fuentes que sean verídicas, etc. Y no creeríamos tampoco cualquier cosa que nos diga el gobierno. Entonces yo creo que ese tipo de educación es súper relevante para el día a día. Entonces, más allá de lo que tú dices, que es cierto, yo creo que es cierto que la gente innova poco, que no le gusta o como que no lo entienden mucho, también hay que entender que esto de la generación de la cultura científica o de la cultura del conocimiento es una cuestión relevante para todos. Y yo creo que también en ese sentido hay que entenderlo, este curso como un CFG en el que
si bien pueden haber muchas personas del área de la química o de la biología, es una cuestión que debería servirle a todos, porque en el fondo la idea es que ustedes mañana sean aquellos que toman decisiones en diferentes ámbitos, en el ámbito que ustedes estén desarrollando sus carreras, pero que entiendan que en el fondo la generación de conocimiento tiene un valor en sí mismo y que también permite educar a la población, o sea, es parte de la educación de la población. Nicolás Padilla, ¿tienes la mano también? Tienes el Ya. micrófono abierto, te escuchamos. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Ya. Yo quería sumarme a la palabra anterior de la compañera y también hacer hincapié en lo que dijo una compañera por el chat, que al final esto es un temazo porque incluye muchas aristas que son parte de nuestro día a día, y yo por lo menos, dentro de mi comunidad educativa antes de estar en la universidad, veía que el interés por la ciencia era súper bajo. Y al igual que, como dice Sebastián, me parece súper importante el tema de generar una cultura científica, una cultura que se interese por la investigación y se interese por temas que al final no son tan ajenos a nuestra vida como nos parecen a todos, o como nos parecían antes de involucrarnos realmente en la ciencia. Pasaba dentro de mi colegio, que mi colegio, a pesar de ser, yo estudié en Manuel de Salas, es un colegio que es parte de la Universidad de Chile. A pesar de eso, no teníamos mayor interacción con la universidad, a pesar de estar todos los espacios disponibles. Y las únicas actividades que teníamos directamente con la universidad, que son espacios súper valorables, venían solamente desde la universidad al colegio y no viceversa, lo que generaba que al final todo este vínculo se empobreciera y las comunidades educativas no aprovechan esas instancias para generar más conocimiento dentro de comunidades educativas más, dentro de lo que se consideraría básico, porque, bueno, es formación básica. Y eso, me encuentro súper interesante el tema. Sebas, da unas palabras finales porque ya no tenemos más manos. Agradecemos la participación, chiquillos. El chat está muy buena la discusión. Idealmente que esto se dé también en los foros y los pueden replicar si tienen dudas. De verdad, muy genial su participación. ¿Algo que agregar? Quería hacer una anotación. Yo también. Dale, Camilo. Sería bueno que nosotros históricamente, todas las primeras clases, toda la gente se presentaba, decía dónde eran, como para que se conociera el curso y después se pudieran hacer los grupos con gente de diversas áreas. Estaría bueno que en el foro todos escriban, se abre un hilo de cursos y se abre un hilo y todos se presenten, pongan, bueno, el nombre ya aparece en un curso, pero pongan dónde están estudiando o qué carrera están estudiando y así es más fácil después armar los grupos y que los grupos sean de distintas áreas y no todos químicos, no todos de UCHEF, etc. Eso. ¿Jota? Aló. Sí, algunas cosas más del tema de organización. Bueno, yo soy soy Jorge Bielma, quien les ha estado hablando por el grupo WhatsApp junto a Camilo, o sea, junto al Tomás, perdón. Queríamos como quizás clarificar cuál iba a ser él o los canales que vamos a estar usando. Como les comenté ese día, el canal oficial, por una cuestión protocolar que tienen los cursos de formación general, va a ser U-Cursos. Allí va a estar la clase, van a estar los materiales, se van a publicar también las novedades, las noticias del curso y toda esa info. Y vía WhatsApp, tanto el Tomás como yo vamos a ir pegando o copiando allí toda esta misma información, o replicando o avisando. También si tienen consultas, al menos en lo personal, yo creo que también el Tomás, nos pueden hablar por nuestros WhatsApp personales para cosas más puntuales, más chicas, que evidentemente quizás demoramos más en responder en un foro o en un mail. Así que siéntanse con esa confianza, siempre en el marco, evidentemente, del respeto y de respetar horarios. Pero así agilizamos las discusiones en el WhatsApp y hacemos esto igual un poco más dinámico y más ameno. La idea es que aquí generemos un núcleo grande de trabajo, de opiniones, nos vayamos conociendo, más que
de pronto ser tan como cuadrado con el canal y todo eso. Así que eso, no sé si alguien tiene más dudas al respecto de este punto. Benjamín tiene una duda al parecer. Benjamín, te escuchamos. ¿Aló? ¿Benjamín? Benjamín. ¿La escribió, no? Benjamín tiene la mano ¿Se escucha? levantada. Sí, ahí se Ahí escucha. te escucho. No. ¿Se escucha ahora? Sí, sí, te escuchamos. Te escuchamos, habla. No hay más que nada volver al punto más o menos de conclusión, que yo creo que la mayor problemática de aquí en Chile es que se tiene como un culto tal a la economía que nos vuelve como analfabetos científicos. Entonces, si lo pensamos más bien de esa forma, no es justamente lo que les conviene a los mismos países que nosotros le vendemos nuestras materias primas y después nosotros compramos con mayor precio agregado. Entonces, volviendo más o menos a ese punto. Y también una pregunta, ¿cuál podría ser un modelo de país similar a Chile y que se considere que tiene un buen enfoque en la ciencia, que podría ser como algo cercano si es que se quiere avanzar? Por ejemplo, un país similar en PIB, en IDH, etcétera, que pueda ser aplicable a necesidades o intereses. Esa es como una pregunta. ¿Qué país puede ser más cercano? Solo diría que esa pregunta está digna para un trabajo en equipo, para cerrar el curso. Ahora si yo tuviera que responder Se así me como escribió en 7. lo que se me ocurre es que yo creo que no existe un país, porque no existe un modelo, porque al final tenemos que construir lo que se acomoda a nuestras necesidades. Y yo creo que ese es el problema y eso también es un poco a lo que invita este curso, es un poco reflexionar de para qué es la investigación, para qué es el desarrollo de conocimiento. Y en base a eso, cuando entendamos qué queremos, o sea, para qué queremos ciencia o para qué queremos investigación o para qué queremos desarrollar el área que se nos ocurra, ¿para qué? Ahí recién podemos pensar en el modelo. O sea, tenemos que buscar primero con qué nos queremos comparar y después, a dónde queremos llegar. Y en relación a eso, yo creo buscar un modelo. Pero eso en el fondo viene de una cuestión colectiva. O sea, yo creo que por eso una cosa como súper relevante que, que tiene que ver con lo que está pasando, con la contingencia, y me refiero a la nueva constitución, es súper relevante una discusión como esta, que la podamos dar en el curso, porque en el fondo lo que busca es, bacán, vamos a tener las leyes a disposición, vamos a poder construir de nuevo un Chile, y la idea es, bueno, ¿cuáles son las preguntas y cuáles son las respuestas? ¿Qué es lo que queremos? ¿Para qué lo queremos? Y yo creo que al final eso está súper abierto, pero tenemos que definirlo en conjunto. Yo creo que lo que ha pasado en Chile hasta acá es que ha habido gente que lo define o simplemente nadie lo ha definido. Entonces estamos como en una inercia y tenemos que definirlo de alguna manera. Entonces ya chicos, ahora me gustaría cerrar, me gustaría agradecer la participación. Veo que todavía hay 43 personas conectadas, entonces eso a nosotros nos pone súper contentos, porque como decía la Frenchy, es un curso que es organizado por estudiantes de la U. O sea, acá no hay, ninguno de nosotros tiene el rango de profesor ni la posición de profesor. Somos puros estudiantes y ex estudiantes que en el fondo tienen una problemática y quieren desarrollarla a través de este curso. Así que muchas gracias a ustedes por participar de eso. Lo otro también que me gustaría pedirles es que este curso no solo busca dejar esta discusión aquí, o sea, en los que estamos participando del curso de manera formal. O sea, claramente nosotros y ustedes tenemos que participar de la evaluación, que es lo formal, pero más allá de esto que es formal, me gustaría que si ustedes quieren, por ejemplo, nosotros tenemos invitados en muchas áreas que son súper relevantes en un montón de cosas y que son súper amplias. Entonces, si ustedes quieren y pueden invitar a la familia a participar de esto, bacán, a nosotros nos parece una excelente idea. Si ustedes quieren invitar más gente también, lo que queremos hacer en las futuras charlas donde tengamos invitados es que transmitamos ya sea por YouTube o Facebook o vamos a buscar la forma en la que podamos transmitir estas charlas de manera que más gente pueda participar también de la discusión. Entonces un poco también la idea es invitarlos a ustedes a eso, a que se empoderen de este curso, lo tomen como parte también de ustedes y que sean capaces de llevarlo a otros lugares, en el fondo ampliar esta discusión, porque finalmente lo que buscamos a través de la universidad no es que la discusión simplemente quede en la universidad, sino que la discusión parta a lo mejor en la universidad, pero que se desarrolle y se expanda a la sociedad en su conjunto. Así que eso, muchas gracias por haber estado hasta esta hora en el curso y nos vemos la próxima semana. Saludos. Bueno. Chao.
Chao a todos. Chao. Chao. Nos Chao. vemos. Eh.